La reencarnación es la creencia de que el alma, ya sea conciencia, mente o energía, puede tomar un nuevo cuerpo físico, ya sea una o varias veces, según va muriendo y renaciendo. ¿Crees en verdad que la reencarnación es posible? ¿En realidad tu alma ya tuvo antiguamente experiencias humanas? ¿Puedes creer que hay prácticas para agilizar la memoria y recordar mejor no solo esta vida, sino las vidas pasadas? Podemos ver la reencarnación como creencia en las tradiciones orientales. Todas las religiones, llamadas dhármicas, con origen en el hinduismo, afirman que la reencarnación existe en un ciclo de vidas una tras otra. Las religiones de Asia, como en China, o el sintoísmo en Japón, incorporan la reencarnación y actúan en el propio folclore de estos países. En la mitología de la religión brahámica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial abandona el cuerpo que se ha vuelto inservible y es arrastrada por los Yamadutas, encargados de juzgar el karma. De todas las almas del universo en Egipto, el alma se presenta ante el dios Anubis, quien pondrá en una balanza el corazón del recién difunto ante el peso de la pluma. Dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. Esto incluye desde estados de existencia celestiales a infernales, siendo la vida humana un estado intermedio. Este incesante proceso recibe el nombre de samsara, que puede traducirse como vagabundeo. Este término proviene del verbo sánscrito samsri, fluir junto, deambular. Las religiones orientales se refieren a este deambular, entretenimiento, codicia, acumulación de bienes, matar el tiempo, como una vida sin propósito ni sentido. La reencarnación está relacionada también con el jainismo, filosofía griega. Platón, Diógenes, Laercio, describe una anécdota en la cual Pitágoras reconoce a un amigo fallecido con el cuerpo de un perro que había sido golpeado. Platón es el principal exponente de la reencarnación en los griegos del que tenemos noticia. En la obra Fedro, escribe cómo el alma humana, de acuerdo al descubrimiento de la verdad que haya alcanzado, nacerá en un tipo de cuerpo o en otro. Estas existencias suponen pruebas para que las almas se perfeccionen. En la República, explica cómo el mítico guerrero muere en el campo de batalla, pero regresa al cabo de 10 días, durante los cuales ve a las almas de los hombres esperando renacer. En la Biblia existen suficientes referencias al fenómeno de la reencarnación como ser las que señalan que Israel conocía el concepto, e inclusive para algunas de sus sectas la reencarnación era parte esencial de sus creencias, como los esenios, de donde en realidad Jesús parecía pertenecer, y otras que practicaban la cábala. Para los cristianos, las citas más importantes sobre la reencarnación se las puede encontrar en las propias palabras de Jesús y sus evangelios. En Mateo 17, Jesús dice lo siguiente: Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Marco 9:11 y Lucas 9:33, implicando que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Jesús habla a sus discípulos sobre Juan el Bautista. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oídos que oiga. En Mateo 11 Jesús dice lo siguiente: y si queréis recibirlo, él es Elías que había de venir. Para continuar con este programa debemos hacernos la siguiente pregunta. Dentro del cristianismo, ¿en realidad existía el dogma de la reencarnación? La respuesta a esta pregunta podemos buscarla en el primer concilio de Nicea, en el año 325, cuando el emperador romano Constantino decidió convertir el cristianismo en la religión oficial del imperio.
así como a los esfuerzos posteriores de la Iglesia por desterrar de la teología cristiana cualquier referencia al concepto de la preexistencia del alma, término usado entonces para referirse a la reencarnación. El segundo concilio de Constantinopla, realizado en el año 553 bajo el auspicio del emperador Constantino, terminó por eliminar totalmente este dogma. Sobre este tema se ha escrito mucho recientemente, gracias al trabajo de historiadores y eruditos, los cuales han contribuido a una mejor comprensión de los orígenes del cristianismo, apoyándose en nuevos documentos de gran valor histórico como son los evangelios gnósticos. Descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, cuyos libros podemos mencionar el libro secreto de María Magdalena, el de Tomás, el libro secreto de Juan, etc., y los pergaminos del Mar Muerto encontrados en Qumrán a partir de 1947. El libro Reencarnación, el eslabón perdido de la cristiandad, de Elizabeth Clare Prophet, es otra magnífica referencia acerca de este tema. Reincarnation, The Missing Link in Christianity. Elizabeth Clare Prophet es también la autora del libro Los años perdidos de Jesús, donde se examina la tesis de que Jesús en su niñez viajó a la India y luego regresó a Israel para enseñar la doctrina de la reencarnación. Y hay bastante documentación y evidencias que dejan en duda muchos dogmas impuestos por concilios papales. Debemos recalcar que muchos papas quisieron volver al cristianismo primitivo, pero por muchos intereses hubo bastante oposición. En la investigación del Dr. Ian Stevenson, descubrió miles de casos de niños por todo el planeta que en su más tierna infancia, antes de ser programados por la educación y la televisión, recuerdan y cuentan a sus padres alguna de sus anteriores existencias. ¿Qué ocurre cuando los padres investigan sobre lo que cuentan sus hijos de 3 o 4 años de edad y descubren que todo lo existió y ocurrió realmente en el pasado, tal y como lo describen los niños? Nos enseñan desde muy temprana edad a no creer en la reencarnación, pero observando estos hechos, estas pruebas, quedan muchas incógnitas en el aire por resolver. Debemos comprender que la gnosis no es un estudio teórico con argumentos, creencias y posturas nada más. Lo que la gnosis propone es la experimentación directa de los misterios espirituales para dejar de ser simplemente un creyente. Los ángeles de la vida conectan el hilo de plata con el zoospermo que va a ser fecundado en una matriz. La criatura se gesta en el vientre, pero el alma que regresa solo entra realmente en el cuerpo en el instante en que el niño hace la primera inhalación de aire. Comprender esto es vital e indispensable. Así pues, nosotros, antes de esta vida que tenemos actualmente, tuvimos no solo una pasada existencia, sino muchas otras. Cada cual nace con su propio destino. Unos nacen en familias ricas y muy adineradas y otros regresan o retornan entre gentes pobres y miserables. Si hicimos bien en nuestra pasada existencia, recogemos ahora el premio. Volvemos a hogares donde nada nos falta y tendremos comodidades de toda especie. Si hicimos mal, si malgastamos el dinero, si fuimos avaros, si explotamos al prójimo, si cometimos el error de robar o arruinar a alguien, si hicimos mal uso del dinero, es evidente que nos toca volver entre familias miserables, vestidos con cuerpos de mendigos, infelices, hambrientos, desnutridos. Así cada cual recoge el fruto de sus propias acciones. Es ostensible que las gentes no recuerden sus vidas pasadas porque tienen la conciencia dormida. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, entonces es obvio que recordarían todas sus existencias anteriores. Uno debe esforzarse en hacer obras de caridad, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, etcétera, etcétera, para que en un futuro retorno, para que de regreso a la tierra después de la muerte, renazca en hogares bellos, hermosos, entre gentes de buenas costumbres, con mucha abundancia, paz y prosperidad.
Se debe comprender en primera instancia que para que pueda existir la reencarnación o ley del retorno, deben existir diversos mundos paralelos. Ese tema se empleará en otro episodio. Por lo tanto, el alma deambula en estas dimensiones y es reingresada a un nuevo cuerpo, siempre que los señores de la ley del destino así lo dispongan. Pero, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? El ser humano no ha despertado totalmente su conciencia o sus capacidades ocultas. Para experimentar y poder recordar vidas pasadas, debe realizar concienzudamente una gran disciplina y paulatinamente ir manifestando estas capacidades. Entonces, los misterios gnósticos nos develan que la mente es energética. Entonces, queda la hipótesis de que la memoria y los recuerdos residen fuera del cerebro, en eso que llamamos alma. El cerebro recuerda vidas pasadas cuando el alma se los transmite. Práctica de retrospección. Esta práctica nos ayuda principalmente a agilizar la memoria. Antes de entregarnos al sueño o a dormir echados en la cama con los ojos cerrados, hacemos una retrospección del día que acaba de pasar, como un video que va en reversa. Nos acordamos cómo nos acostamos a la cama, cómo nos lavamos los dientes, de forma retrospectiva, cómo cenamos, cómo llegamos del trabajo, después cómo salimos del trabajo y nos dirigimos a nuestros hogares, la tarde laboral, cómo almorzamos, la mañana laboral, si comí o no, un refrigerio a media mañana, cómo me dirigí al trabajo, cómo salí de mi casa, cómo desayuné y al final cómo me levanté. Esta práctica agiliza la memoria, llevándonos después a recordar con facilidad el día anterior, posteriormente la semana anterior, los años pasados y, dependiendo de la agilidad cerebral, el momento de la infancia, cuando fuimos bebés, cuando nacimos, al final cuando morimos en nuestra vida anterior, y así recordar las muertes y las existencias anteriores. Recuerda que esta práctica es muy importante hacerla antes de entrar en el sueño. Busca estos temas y prácticas en nuestros cursos presenciales de Gnosis, Ciencia y Cultura hacia la búsqueda del ser. Hay un centro gnóstico en tu ciudad.